Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos movimiento circular uniformemente variado. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Aceleración angular. Es el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Su unidad en el sistema internacional es radianes sobre segundo al cuadrado. Segundo concepto. Movimiento circular uniformemente variado. Es el movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular se mantiene constante. 3. Ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado. Son 4 ecuaciones. Primera, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular por tiempo. Segunda, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 aceleración angular por desplazamiento angular. Tercera, desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial, tiempo, más menos un medio aceleración angular, tiempo al cuadrado. Cuarta, desplazamiento angular es igual a un medio, entre paréntesis, velocidad angular final más velocidad angular inicial por tiempo. Parte 2. Saber hacer. 1. Objetivo. Demostrar el cumplimiento de 3 ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado. 2. Procedimiento. Colocar un juguete sobre la plataforma circular que puede rotar alrededor de un eje fijo. Definir la aceleración angular que se mantendrá constante durante el movimiento con la ayuda de un regulador de aceleración angular que está conectada a la plataforma circular. Partiendo del reposo, permitir que el juguete rote durante cierto tiempo y medir dicho tiempo con la ayuda de un cronómetro, el desplazamiento angular con un medidor de desplazamiento angular y la velocidad angular final con la ayuda de un medidor de velocidad angular, los cuales están conectados adecuadamente a la plataforma circular. Reemplazar dichos datos en la primera, segunda y tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado, para determinar la aceleración angular que se mantuvo constante en el movimiento de forma teórica. A la aceleración angular que se obtiene a partir de la primera ecuación del movimiento circular uniformemente variado se le llamará aceleración angular teórica 1, a la que se obtiene a partir de la segunda ecuación, aceleración angular teórica 2, y a la que se obtiene a partir de la tercera ecuación, aceleración angular teórica 3. La aceleración angular experimental se obtendrá con la ayuda del regulador de aceleración angular. Repetir este proceso 3 veces variando la aceleración angular que se mantendrá constante en el movimiento. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador FED. En esta experiencia utilizaremos las mismas herramientas que usamos en la experiencia de movimiento circular uniforme, solo que ahora lo que tenemos que demostrar es el cumplimiento de 3 ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado. Y para ello necesitamos a algo que realice un movimiento circular con aceleración angular constante. Ese algo será este juguete que tiene forma de mariquita. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir un valor cualquiera de aceleración angular para que se mantenga constante en el movimiento. Para ello usaremos este regulador de aceleración angular que está conectado a la plataforma circular. Bastará con deslizar esta pieza llamada control deslizante para poder definir el valor de nuestra preferencia. Elegiré un valor de 1.3 radianes sobre segundo al cuadrado. Por cierto, tenemos conectados de forma apropiada a la plataforma circular un medidor de desplazamiento angular y un medidor de velocidad angular. Y para poder medir el tiempo, contamos con cronómetros, que están conectados a estos graficadores. El primero es un graficador de desplazamiento angular versus tiempo, el segundo, velocidad angular versus tiempo, y el tercero, aceleración angular versus tiempo. Dichos cronómetros trabajarán de forma simultánea. El primer graficador me mostrará, mediante una gráfica, cómo varía el desplazamiento angular en el transcurso del tiempo. Las otras dos gráficas trabajarán de forma similar, solo que esta me va a mostrar cómo varía la velocidad angular en el tiempo y esta cómo varía la aceleración angular en el tiempo. Bien, comencemos con el experimento. Ya hemos regulado la aceleración angular que se mantendrá constante durante el movimiento y decidimos que primeramente será de un valor de 1.3 radianes sobre segundo al cuadrado. Comencemos. Bien, fíjense cómo, partiendo del reposo, la velocidad angular, la velocidad de giro de la mariquita es cada vez mayor.
Bien, acabo de finalizar el primer tramo. Apuntemos los siguientes datos. El desplazamiento angular del primer tramo fue de 36,562 radianes. El tiempo fue de 7,5 segundos. La velocidad angular final fue de 9,75 radianes sobre segundo y la aceleración angular constante fue de 1,3 radianes sobre segundo al cuadrado. Recordemos que debemos repetir este proceso 3 veces, con distintos valores de aceleración angular constante. Bien, ahora vamos a elegir el valor de la aceleración angular que se mantendrá constante para el segundo tramo. Voy a optar por el valor de 2,013 radianes sobre segundo al cuadrado. Comencemos. Fíjense cómo parte del reposo, pero conforme pasa el tiempo, cada vez su velocidad angular es mayor. Bien, acabo de finalizar el segundo tramo. Apuntemos los siguientes datos. El desplazamiento angular fue de 25,922 radianes, para un tiempo de 5 segundos. La velocidad angular final fue de 10,216 radianes sobre segundo y la aceleración angular constante fue de 2,013 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora repitamos este proceso por última vez. Voy a elegir un valor de 3,019 radianes sobre segundo al cuadrado. Comencemos el movimiento. Bien, acabo de finalizar el tercer tramo. Apuntemos los siguientes datos. El desplazamiento angular fue de 9,624 radianes, para un tiempo de 2,5 segundos. La velocidad angular final fue de 7,623 radianes sobre segundo y la aceleración angular constante de 3,019 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, esas fueron las mediciones, pero ahora quiero explicarte el significado de las gráficas. Primeramente, la gráfica desplazamiento angular versus tiempo. Aquí podemos ver una gráfica cuadrática creciente. Eso significa que el desplazamiento angular incrementó su valor en el tiempo, pero no de forma lineal, es decir, no de forma pareja, sino que cada segundo avanzaba mayor cantidad de radianes. Ahora, la gráfica velocidad angular versus tiempo es una gráfica lineal creciente. Eso significa que la velocidad angular incrementó su valor en el tiempo, pero lo hizo de forma pareja. Es decir, que cada segundo incrementaba una misma cantidad de radianes sobre segundo. Finalmente, la gráfica de aceleración angular versus tiempo es una línea recta horizontal. Eso significa que el valor de la aceleración angular se mantuvo constante en el movimiento. Porque, por ejemplo, si nos vamos a un tiempo de aproximadamente 1,25 segundos y nos desplazamos hasta tocar la gráfica, encontraremos que la aceleración angular es de aproximadamente 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Y si luego nos vamos a otro tiempo, por ejemplo 2 segundos, y nos desplazamos hacia la gráfica, también encontraremos que la aceleración angular es de aproximadamente 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Efectivamente, su valor se mantiene constante. Bien, ahora tomemos todos los datos que hemos apuntado y nos iremos a la tabla para tabularlos y analizarlos. Bien, aquí te presento la tabla donde ya he introducido los datos que habíamos apuntado en las mediciones. Recordemos que hemos repetido un mismo proceso 3 veces, con distintos valores de aceleración angular constante. Primeramente, he introducido los datos del desplazamiento angular en cada tramo medido en radianes. Posteriormente, los de tiempo, medido en segundos. Después, los de velocidad angular final, medido en radianes sobre segundo. Luego están los valores de aceleración angular, los cuales se obtuvieron de dos maneras, de forma experimental y de forma teórica. La aceleración angular experimental es la que se obtuvo mediante un aparato de medición, en este caso, mediante el medidor de aceleración angular. Estos son los valores de cada tramo medidos en radianes sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración angular teórica es la que se obtiene aplicando fórmula. En esta experiencia tenemos 3 aceleraciones angulares teóricas, las cuales se han obtenido aplicando la primera, la segunda y la tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado respectivamente. Estos son los resultados, pero tuve que calcularlos previamente aquí. Veamos, para la aceleración angular teórica 1, la que se obtuvo aplicando la primera ecuación del movimiento circular uniformemente variado.
Esta ecuación indica que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular tiempo. La velocidad angular inicial fue cero porque partía del reposo en los tres tramos. Por tanto, al despejar aceleración angular nos queda aceleración angular igual a la velocidad angular final sobre tiempo. Esa ecuación apliqué en cada tramo. Por ejemplo, para el primer tramo, la aceleración angular 1 es igual a la velocidad angular final 1 sobre el tiempo 1. La velocidad angular final 1 es de 9,75 radianes sobre segundo y el tiempo 1, 7,5 segundos. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue de 1,3 radianes sobre segundo al cuadrado. Ese resultado coloqué aquí. Lo mismo hice con los otros dos tramos, quedándome la aceleración angular del segundo tramo igual a 2,049 radianes sobre segundo al cuadrado y la del tercer tramo 3,049 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora, para hallar la aceleración teórica 2, aplicamos la segunda ecuación del movimiento circular uniformemente variado, que indica que la velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Como la velocidad angular inicial es cero, este término desaparece. Despejando aceleración angular me queda que es igual a velocidad angular final al cuadrado sobre 2 veces θ, el desplazamiento angular. Esta fórmula apliqué en cada tramo. Por ejemplo, para el primer tramo la aceleración angular 1 es igual a la velocidad angular final 1, cuyo valor es 9,75 al cuadrado, sobre 2 desplazamiento angular 1, cuyo valor es 36,562 radianes. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue 1,3 radianes sobre segundo al cuadrado. Eso coloqué aquí. Lo mismo hice para los otros dos casos, quedándome la aceleración angular del segundo tramo 2,013 radianes segundo al cuadrado y la del tercer tramo 3,019 radianes segundo al cuadrado. Finalmente, para determinar la aceleración teórica 3, apliqué la tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado, que indica que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más un medio aceleración angular tiempo al cuadrado. Como la velocidad angular inicial es cero, este término desaparece. Y luego, despejando la aceleración angular, me queda aceleración angular es igual a 2 desplazamiento angular sobre tiempo al cuadrado. Esta fórmula apliqué para los tres tramos. Por ejemplo, para el primer tramo, aceleración angular 1 es igual a 2 por desplazamiento angular 1, cuyo valor es 36,562 radianes, sobre tiempo 1, 7,5 segundos al cuadrado. Colocando todo en la calculadora, el resultado fue 1,3 radianes sobre segundo al cuadrado. Eso coloqué aquí. Lo mismo para los otros dos tramos, quedándome la aceleración angular del segundo tramo 2,074 radianes sobre segundo al cuadrado y la del tercer tramo 3,08 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora analicemos los resultados. Se tiene que notar que la aceleración experimental y la aceleración teórica tienen que ser iguales o prácticamente iguales, para poder confirmar que la ecuación del movimiento circular uniformemente variado que se está analizando realmente se cumple. Entonces veamos. La aceleración experimental y la aceleración teórica 1 sí son prácticamente iguales. Por tanto, la primera ecuación del movimiento circular uniformemente variado sí se cumple. La aceleración teórica 2 con la aceleración experimental han coincidido en valor. Por tanto, también la segunda ecuación sí se cumple. Y la aceleración teórica 3 con la aceleración experimental también son prácticamente iguales. Por tanto, la tercera ecuación también se cumple. Concluimos en que, debido a que los valores de aceleración teórica 1, 2 y 3, los que se obtienen aplicando la primera, segunda y tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado respectivamente, y los valores de aceleración experimental, la que se obtiene mediante un aparato de medición, han sido prácticamente iguales para los tres tramos, concluimos en que la primera, la segunda y la tercera ecuación del movimiento circular uniformemente variado sí se cumplen. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Si recuerdas, cuando éramos niños y papá y mamá nos pedían ayuda, respondíamos con el debido respeto y hacíamos lo que ellos nos pedían. Pero algo pasó que cuando crecimos y nos hicimos jóvenes, perdimos ese respeto que les teníamos. Porque ahora, cuando mamá dice, hija, ven a ayudarme aquí en la cocina, se escucha un, oh mamá, hágalo usted. O si papá dice, hijo, venga, le necesito, se escucha un, no papá, estoy ocupado.
Oye, nos pasa. Pero no está bien. Porque el hecho de haber crecido no nos da el derecho de alzarles la voz y faltarles así el respeto, ¿no crees? Ah, no, es que papá también me habló muy duro. Está bien, pero ten en cuenta que papá y mamá, al igual que nosotros, no son perfectos. También tienen sus errores, pero sus equivocaciones no nos dan el derecho de alzarles la voz. ¿Verdad? Recuerda, una buena persona nunca le alza la voz a sus padres. Siempre los trata con respeto. Sé una buena persona.